encontramos el día de hoy para dar una rueda de prensa en la que vamos a conversar con ustedes, tres voceros, abogados. Nos vamos a referir en general a la persecución que se ha desatado en Venezuela en medio de la campaña electoral que se desarrolla en el país, y queremos hacer pues algunas precisiones con respecto a esto. Como ustedes recordarán, esta semana fue arbitrariamente detenido el empresario Ricardo Albacete Vidal en la ciudad de Caracas. Albacete Vidal, como ustedes recordarán también, fue la persona que sirvió de anfitrión a María Corina Machado en su casa en San Cristóbal y a su equipo, y posteriormente pues se desató una persecución en su contra, que se ha querido utilizar figuras delictivas lejanas a lo que son los tradicionales delitos políticos para justificar la persecución en su contra. Su casa, su empresa Gurimetal fue allanada, violando absolutamente todos los derechos, tanto de él como de sus empleados, su vivienda también, y finalmente fue detenido en Caracas. Quiero expresar que Gurimetal es una empresa de muchísimos años en Venezuela. El señor Ricardo Albacete es un empresario honorable. Para que ustedes tengan idea de lo que se hace en Gurimetal, ellos hacen resortes, desarrollan instrumentos de precisión en metal para diversas industrias, hacen los conocidos sacapuntas de aluminio. Por eso es que en esa empresa hay fundición de ciertos metales para la fabricación de todas estas piezas de precisión. Y eso no es ahorita, esto tiene muchísimos años. Ellos son una empresa de tradición y que todos lo pueden ubicar en las redes sociales y en la web. Se ha pretendido satanizar la presencia de esa maquinaria dentro de esa industria, lo cual es absolutamente intolerable, porque tenemos cómo demostrar el trabajo que se realiza allí, los materiales que están inventariados allí y los que no estaban también. Tenemos un acervo probatorio con el cual demostraremos en su momento, en esta investigación, que es absolutamente falso los hechos con los cuales se le pretende procesar a Ricardo Albacete Vidal y a su empresa. Ayer se configuró uno de los puntos más negros en la historia de la administración de justicia en este país. Tras 12 horas esperando a las puertas del Palacio de Justicia para que me dejaran ingresar nada más a él, cosa que no ocurrió, realizaron una vez más, a espaldas de la defensa privada, la audiencia de presentación del señor Ricardo Albacete. Él pidió al tribunal que su abogado estuviera presente, se lo negaron, y no contentos con eso, violando flagrantemente nuestro ordenamiento jurídico que prevé en el artículo 231 que las personas mayores de 70 años, como es el caso del señor Albacete Vidal, le tenía que ser otorgada una medida cautelar de arresto domiciliario en el peor de los escenarios para que prosiguiera este proceso bizarro, pero con él respetándole el debido proceso, ya que inicialmente el principio de inocencia le fue vulnerado y todos los demás derechos constitucionales y procesales pues tenían que haberle dado una medida cautelar de arresto domiciliario, y esto no ocurrió, violando la ley, lo cual deja en evidencia que se están pasando por encima a todo lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales, en este caso, para justificar una persecución implacable contra una persona honorable que no ha cometido ningún delito. En este momento le concedo la palabra a la doctora Tamara Bechar, que va a hablar sobre otro de los hechos ocurridos recientemente en el país. Se me caiga aquí el niño. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, quiero dirigirme a ustedes hoy
como abogada y como mujer, porque creo que los hechos que se suscitaron ayer en un establecimiento en la Encrucijada, un establecimiento de comida en la Encrucijada, en horas de la tarde en el estado de Aragua, mientras el candidato opositor Edmundo González y la líder opositora política María Corina Machado se encontraban en el lugar, merecen nuestra atención. ¿En qué sentido? Mientras esas personas se encontraban en el lugar ejerciendo su derecho a ingresar a cualquier establecimiento que, por cierto, además, como práctica cada vez más recurrente, ha sido clausurado por el CENIAT, un grupo de mujeres, un grupo integrado por personas, en su mayoría mujeres, de manera violenta y con premeditación, tal como se evidencia en todos los videos que ellas mismas montaron, se filmaron, porque se filmaron a sí mismas, ingresaron al lugar y de manera agresiva, tanto verbal como físicamente, intentaron acciones contra estos líderes opositores. Las agresiones verbales evidentemente se materializaron, pero las agresiones físicas, una vez que intentaron realizarlas, fueron impedidas por un pequeño grupo de seguridad integrado por venezolanos honorables que brindan la mínima protección necesaria para que cualquier persona pueda deambular sin ser agredidos por terceros. Durante esas acciones, además, trataron de victimizarse precisamente las personas agresoras, gritando y simulando hechos que en realidad no se produjeron. Al respecto, quiero destacar que, y por eso es mi intervención también como mujer, que resulta lamentable que en un país en el cual se haya adelantado tanto en materia de violencia de género y existe una ley que proteja a la mujer, justamente se trate de manipular la misma para generar situaciones que en realidad no lo son, porque eso más bien procura una situación que coloca a las mujeres del país en una situación de desventaja. ¿En qué sentido? Vimos en las imágenes cómo quienes realmente colaboran a que estas personas agresivas salieran del establecimiento fue incluso el público que allí se encontraba. Estas personas han simulado una situación que desdice del cometido de la ley. Desde hace más de 10 años, casi 12 años incluso, tanto la Sala Constitucional como la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia han establecido unos requisitos que van cónsonas con la propia voluntad de la ley, como lo es la protección de las mujeres a un desarrollo correcto de sus derechos civiles, políticos, sociales, familiares y personales dentro del territorio nacional. Han dicho incluso que mujeres pueden ser también quienes se puedan constituir en algunos casos en sujetos activos del delito, es decir, en que cometen un delito. Y han dicho también que incluso no por el hecho de ser mujer son víctimas del delito de violencia de género. Todo esto lo traigo a colación porque la maquinación de una situación absolutamente teatral en la que se pretenden señalar a sí mismas como víctimas de unas agresiones que no se produjeron, no hacen más que elevar las alarmas en cuanto a la persecución política que se tiene en este país. Tengo que recordar también, además, que en Venezuela dentro del derecho interno, el único delito de persecución política que existe es el delito de persecución política por motivos de violencia de género. El artículo 19, en el ordinal 19 de la ley, y el artículo 65 que tipifican el delito, hablan de esa persecución política. No cabe duda que aquí quienes son perseguidas políticas y quienes tienen y sufren violencia de género por su condición de políticas son todas las mujeres de la oposición venezolana. De manera que mi llamado es a que entendamos que lo que sucedió y estos lamentables hechos de ayer fueron simplemente una obra para generar una matriz de opinión que es contraria a la realidad de los hechos, donde se pretende además desviar la atención de quién es realmente la persona que es objeto de violencia de género. Gracias.
Lo que han dicho los abogados que han precedido el derecho de palabra, los doctores Mora y Bechar, forma parte de una especie de arremetida que existe hoy por hoy en el país contra las personas que han decidido participar libremente en ejercicios de derechos políticos que guardan relación con el evento del 28 de julio. Quiero complementar la información que la doctora Bechar acaba de dar de lo ocurrido en la ciudad de Cagua, en la localidad llamada La Encrucijadas, aledaña a la autopista regional del centro, donde la líder político María Corina Machado y el candidato a la presidencia de la República, Edmundo González Urrutia, junto con el equipo, se paró simplemente a descansar y a comerse unos sándwiches de pernil en un sitio sempiternamente que creo que tiene más de 60 años funcionando en ese espacio, me consta, por cierto, que las personas que simularon contra todo el equipo del candidato y la líder actos penales que evidentemente con los videos se demuestran no ocurrieron, fueron 5 personas en concreto, 5 damas, 5 mujeres, que se llaman Texalia Vaquero Rojas. Esta ciudadana con cédula de identidad 18.537.067 es diputada al Consejo Legislativo del Estado Aragua. También acompañaba a ese grupo María Elena Lizaida Planchés, cédula de identidad 17.470.093, que es funcionaria de la alcaldía del municipio Mariño del estado Aragua, donde está precisamente esta venta de pernil y sándwiches de pernil en La Encrucijada. También acompaña a este grupo la ciudadana Nardi, o la acompañaba a este grupo la ciudadana Nardi Coromoto Martínez, concejal del mismo municipio Mariño. Y adicionalmente 2 ciudadanas que no entendemos que no están vinculadas políticamente con el municipio, pero forman parte de este grupo político, Julianes Alejandra Salcedo Reimes, con cédula de identidad 19.530.793, y Lixay Adriana Morales Pimentel, 17.575.870, la cédula de identidad. Son personas que están directa e indirectamente vinculadas a funcionarios públicos municipales y a funcionarios electos por los aragüeños del Consejo Legislativo Estatal. Esto es delicado porque estamos hablando de funcionarios públicos que reciben órdenes de violentar a personas que, como nuestro candidato Edmundo González Urrutia y nuestra líder, están simplemente ejerciendo su derecho político en un momento en que el país ha sido formalmente declarado en campaña electoral. Pero esto se suma a otros eventos que creemos que son importantes que se conozcan en la opinión pública. El día de ayer fueron detenidos Néstor Luis Viloria Cardoso, Estaúl Rodríguez, Mire Eduardo Aguilar, que son las personas, una de ellas dueña y las otras 2 personas ayudantes del camión o la tarima donde pasearon por la avenida Cedeño de Valencia nuestro candidato y nuestra líder nacional. Ellos fueron detenidos por supuestas lesiones graves a funcionarios públicos. Saben los ciudadanos valencianos que esto fue imposible que ocurriese porque hubiese quedado registrado en cualquier video. Ellos en este momento están siendo presentados en los tribunales después que han sido reseñados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que tiene asentado sus estructuras en Valencia. Pero a esto se suma también algo ocurrido en el estado Monagas. En horas de la noche del día de ayer fueron detenidos Ángel Aristimuño, conocido popularmente como Pericles, miembro del Comando con Venezuela y presidente de Un Nuevo Tiempo. En esa entidad fue detenido por un órgano policial que es la División de Inteligencia Estratégica, conocida como la DIET. Y el motivo fue porque había una causa abierta en contra de él, sin que mediara ninguna orden escrita ni el conocimiento previo de esta circunstancia. En el estado Anzoátegui
también el día de ayer fue detenido Denis Martínez, coordinador de 20 Venezuela en la parroquia Anaco. Fue detenido por el CONAS y el motivo de la detención supuestamente porque él está involucrado en un acto de extorsión. Junto a él también fue detenido un líder sindical, presidente municipal de COPEI, del municipio de Anaco y miembro del comando de campaña con Venezuela, llamado César Tiapia. En el estado Portuguesa también ocurrieron el día de ayer, más concretamente esta madrugada, entre las 2:30 y 3 de la mañana, fueron detenidas de forma violenta y arbitraria, sin mediar orden alguna, entraron a su hogar de dos personas, de dos damas llamadas Mari Rodríguez y Mayra Montilla, ambas directoras del comando de campaña con Venezuela en el estado Portuguesa. En este operativo para detener a estas dos damas en la madrugada participaron casi todas las fuerzas policiales que hacen vida en el estado Portuguesa. Estamos hablando del DIGESIN, del SEBIN, de la Policía Nacional Bolivariana, de la Policía Estatal y hasta la Guardia Nacional. En este momento la tienen retenida en la Guardia Nacional. En el mismo operativo, vecinos de la zona participaron un poco exigiendo explicación y tomando videos de lo que estaba ocurriendo, sin que mediara ningún tipo de, protocolo previo que legalmente se establece para imponer a la persona detenida de los hechos que se le están incriminando. Y en ese tumulto de personas que estaban protestando se encontraba el periodista Mario Hurtado del diario digital Primicias Portuguesa, quien no solamente fue agredido físicamente, sino que además fue destrozado todo su equipo de trabajo. Evidentemente, estas situaciones que son, absolutamente irregulares, tienen que ser conocidas por la opinión pública. Esto se suma a lo que ya conocemos está ocurriendo en el estado Guárico con el alcalde del municipio Ortiz, que en este momento está siendo víctima de una persecución implacable, montada a partir de una decisión judicial que de una manera irregular fue dictada por un tribunal penal del estado Guárico, donde se le ordena el arresto y en menos de 24 horas la Cámara Municipal declaró su ausencia absoluta y ya nombró un alcalde. En definitiva, están tratando de subvertir el orden procesal previsto en la norma, pero también subvirtiendo y violando lo que significa la defensa del poder público municipal, que en definitiva es el reflejo de la soberanía de los actos electorales donde participaron todos los ciudadanos del municipio Ortiz, escogiendo a esa persona, a Franco Guerratana, hijo, como su alcalde. Estos son los hechos que se reportan al día de hoy, que se suman ya a la cantidad importante de detenidos que tenemos en Caracas y de personas que están recluidas bajo el cobijo diplomático. Tenemos que concluir en nombre del Comando con Venezuela que tenemos una mala noticia para el régimen. El amedrentamiento contra nuestra gente efectivamente no está haciendo efecto. Eso se demostró ayer en Valencia y se demostró hoy en la Universidad Central de Venezuela. Los ciudadanos están dispuestos a arriesgar todo lo que tienen por salir del régimen. Ellos saben que elegimos un camino lleno de obstáculos, pero que están decididos a transitarlos para obtener su libertad. Detrás de cada ciudadano perseguido, arrestado, despojado de sus bienes, hay 20, 30, 100, 300 ciudadanos dispuestos a calzar sus zapatos y a continuar la lucha ciudadana. Pero más importante todavía es el mensaje que le tenemos a los rectores del CNE, a los ciudadanos Rosalba Gil Pacheco, Ahmed Nogal Méndez, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos del Pino, y especialmente al presidente del CNE, ciudadano Elvis Hidrobo Amoroso. Ustedes son los árbitros del proceso que se llevará a cabo el 28 de julio. Bajo sus hombros descansa la responsabilidad de que los jugadores compitan transparentemente y sobre todo con la lealtad y respeto que no solamente merecen los contrincantes, sino también el árbitro y el país. Venezuela quiere acompañarlos, a ustedes rectores, en esta gesta patriótica, pero ustedes no pueden permitir, ni tolerar, ni alcahuetear, ni dejar pasar, no ver, ni oír
lo que está ocurriendo en este momento en el país. Se está cercenando el derecho político a la participación política, lo cual es un derecho humano. Es el derecho a manifestar nuestro parecer como ciudadano, derecho a tener discrepancias con la manera en que se maneja el gobierno. Al grosero uso de medios y recursos que son del Estado y de todos los venezolanos, ahora se suma la participación indebida de fuerzas policiales que quieren acompañar al régimen en esta estrategia, en este patrón de conducta de amedrentar y generar terror. A los venezolanos, no dejemos que nada interrumpa nuestro camino ciudadano el 28 de julio. Ese día sabemos cuándo vamos a entrar a votar y solo saldremos cuando tengamos en la mano el acta que nos entregue el testigo de que somos libres y que seremos libres. Esa acta debe ser entregada en un acto público que, según el artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, debe realizarse con todos los electores y la única limitante es la capacidad que tenga el espacio para acompañarlos. Ese es el mensaje que queremos dejar a todos los venezolanos. Doctor, definitivamente están utilizando el sistema de justicia como una especie de inquisición, y se lo pregunto porque hace algún tiempo, o con el correr del tiempo, hemos visto cómo, bueno, en una circunstancia no se permitió la juramentación de los abogados privados, pero ya fue algo sistemático. Posteriormente, sin órdenes, allanan, se llevan detenidos personas. Entonces se está utilizando el sistema de justicia definitivamente ya como un tipo de institución. Es evidente que se está utilizando el sistema de justicia venezolano como un instrumento no para fines de justicia, sino para fines proselitistas. Esto es evidente. Y el mensaje a esos funcionarios, que sabemos que la mayoría son personas decentes que están presionadas para hacer esto, el mensaje es que, según la Constitución, órdenes superiores no justifica el mal proceder, y que piensen que en algún momento alguien tendrá que dar la cara por estas irregularidades, y piensen si sus superiores son los que van a asumir esa responsabilidad o serán ellos los que tengan que pagar las malas decisiones que le están ordenando ejecutar. Evidentemente, en este momento en el país, la justicia venezolana está en un muy mal estado. Doctor, quedan pocos días, 14 días para finalizar la campaña presidencial. Sin embargo, todavía quedan eventos en Portuguesa, en Zulia, el cierre de campaña acá en Caracas. ¿Cómo ustedes pueden describir lo que ha venido sucediendo en las giras que se han realizado antes y lo que pudiese acontecer más adelante? Bueno, lo que ha sucedido en Venezuela es absolutamente apoteósico. El encuentro ciudadano con sus líderes políticos ha sido maravilloso. Y ahí, precisamente, trayéndolo a colación, creemos que está la garantía de lo que estamos planteando en el país, de salida política a lo que estamos viendo, el acompañamiento de la gente. Mientras nuestros líderes políticos estén acompañados de los ciudadanos que libremente están dispuestos a asumir su compromiso ciudadano por liberar al país, no habrá problemas. El problema es cuando quedemos solos. De tal forma que el llamado es a la participación total, de aquí hasta el 28 de julio y el 28 de julio en nuestros centros electorales. Es decir, no desfallecer, mantenernos firmes hasta lograr, en definitiva, la libertad de Venezuela y tener la constancia en la mano de que ese día vamos a empezar a ser libres. Doctor, si nos puede por favor precisar las detenciones esta semana, el número, y si tiene el número total durante la campaña, y si manejan información de los establecimientos comerciales que han sido sancionados. Bueno, el número tendría que sumar los que tenemos a los 17 que ya teníamos antes, ¿no? Lo que he mencionado hoy, ¿no? No lo tengo cuantificado, lo he mencionado varias personas. Recuerda que tenemos en el helicoide, ya teníamos 14 personas, y tenemos también en la Embajada de Argentina otras personas que están recluidas bajo cobijo diplomático. Estamos hablando, incluso ya en este momento, estamos pasando a otro nivel donde no solamente son líderes políticos los que están sufriendo las arremetidas del régimen, sino también ciudadanos, personas que simplemente están colaborando con que se abra la ruta y apoyando a su liderazgo. Ya pasamos de una etapa a otra y creemos que nos corresponde ahora defenderlos a ellos también de esta arremetida del régimen que se niega en definitiva a abrir un camino.
El que está trancando el juego es el que lo está perdiendo. Nosotros queremos seguir jugando, nosotros no estamos trancando el juego. El juego debe quedar abierto para el ciudadano y en ese sentido estamos exigiendo libertad para continuar. ¿Se puede calificar esto como violencia política? Todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Efectivamente, desde hace mucho tiempo lo hemos denunciado. Hemos denunciado la violación de derechos políticos fundamentales que incluso hemos afirmado son en este momento derechos humanos, derechos a manifestar, a disentir, la manera en que critico la forma en que políticamente se está dirigiendo el país. Es un derecho fundamental, un derecho humano y además desde hace mucho tiempo estamos manifestando desde el mismo momento en que fuimos obligados a buscar otras alternativas porque nuestra candidata no fue aceptada como candidata habilitada según los términos ilegales del régimen, desde el mismo momento se abre una cadena irregular de acontecimientos que lo que estamos viviendo en este momento, es de alguna manera la continuidad de esos hechos políticos que se están presentando. Doctor, de aquí al 28 se espera, o ustedes esperan como abogados, que pueda pasar algo con la tarjeta de la unidad y la candidatura de Edmundo González Urrutia viniendo de tribunales, sentencias, etc. Es decir, frente a ti tienes el cuerpo jurídico. Esas consideraciones políticas son importantes, hay que tenerlas presentes y hay que tener presente la respuesta que vamos a dar, sobre todo cuando estamos responsablemente llamando a los ciudadanos para esa gesta ciudadana del 28 de julio. Si eso ocurriese, tenemos ya montados de alguna forma los esquemas para reaccionar frente a eso. Ese no es el único. O sea, ya sabemos los riesgos que nos presentamos, que se presentan en el panorama, y ya estamos trabajando en función de eso. Desde el Comando con Venezuela tenemos previsto todos los escenarios. Lo más importante que deben saber los venezolanos en este momento, que por parte de nosotros no nos vamos a apartar. Nosotros no tenemos ningún elemento para apartarnos, como no sea el reclamo ciudadano y como no sea que estos obstáculos se convierten en éxito y estos obstáculos potencian la razón por la cual estamos exigiendo en Venezuela un cambio político. Estos obstáculos, en definitiva, son la posibilidad de mostrarle al país y al mundo las razones por las cuales debemos cambiar políticamente. Eso es lo que más nos alienta. Los errores de ellos nuevamente son posibilidades para nosotros. Nuevamente los errores de ellos se convierten en grandes potencialidades. Cuando nos inhabilitaron irregular e inconstitucionalmente a María Corina Machado, se convirtió en un potencial importante. Cuando no permitieron la inscripción de Corina Llori, se convirtió eso en otro potencial importante. Ahora tratan de atacar la candidatura de Edmundo González Urrutia y tratan de atacar la llave, la conexión importante política que al país y al mundo está mostrando la unidad, el binomio entre González Urrutia y María Corina Machado. Eso hay que fortalecerlo ciudadanamente porque efectivamente ahí está el peligro para el régimen y ha encontrado que en definitiva eso es lo que el venezolano, el ciudadano está dispuesto a apoyar. ¿Van a acudir al CNE y a la Fiscalía a formalizar estas denuncias? Por supuesto, pero digamos, dado el estado que existe en la justicia venezolana, queremos hacerle entender a los rectores que la mayor responsabilidad en este momento recae en ellos, que el papel de árbitro en este momento es el que más debe destacarse. El árbitro en este caso político no es como quizás el árbitro en un partido de fútbol. El árbitro en este caso está en capacidad legal, normativa, para vigilar que los competidores compitan absolutamente en paridad, compitan respetando las normas, compitan respetando el adversario y compitan respetando el país. El mensaje para los rectores del CNE: no permitan que un factor en este juego político electoral empañe el proceso y lo empichaque, lo ensucie. Que respete, exijan el respeto, no alcahuetería. Si lo toleran, son cómplices de lo que ocurra. Es necesario, llegó el momento en que los árbitros electorales fijen posición frente a las arremetidas que están pasando. Nosotros los ciudadanos no nos vamos a detener. Nosotros seguimos hacia adelante y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Ellos van a acompañar al ciudadano? Es la pregunta. ¿Ellos están ahí para acompañar al ciudadano o a un solo factor? Hemos hecho denuncias de manejo ilegal de recursos públicos. Hemos hecho denuncias del manejo ilegal de una campaña publicitaria que ha sido financiada con bienes de todos los venezolanos, incluso con el mismo canal del Estado. ¿Qué ha pasado con esas denuncias?
¿Por qué no han reaccionado frente a esas denuncias? Ya ahora estamos en otro nivel, en un nivel donde se están atacando a ciudadanos comunes y corrientes, no solamente a líderes políticos. Es necesario poner un freno a este desorden, a este momento en que se pretende ensuciar la campaña electoral. La ruta electoral es el objeto más importante social y político que hoy tiene el venezolano a alcanzar. No permitamos otra frustración en el venezolano. Doctor, los árbitros en los partidos, como usted señala, sancionan a quienes rompen las reglas. ¿Usted cree que este CNE esté dispuesto a hacer cumplir la norma y sancionar a quienes están rompiendo las reglas en este momento? Yo creo en ellos y todos creemos en ellos porque estamos jugando. Es falso que fuimos a una competencia donde no creemos en el CNE. Tenemos nuestras reservas, evidentemente las hemos hecho públicas, pero llegó el momento de demostrarle a los venezolanos y a la historia que son efectivamente nuestros rectores. El llamado es al cuerpo. Listo, mi hermano. En ese momento, por favor.